Hola mi gente, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy te traigo esta mascarilla a base de maicena y sábila. Yo sé que esta se va a convertir en una de tus favoritas, así que te invito a que te quedes hasta el final para ver todos los detalles. Voy a comenzar por listar todos los ingredientes para que así apuntes lo que necesitas, y nuestro primer ingrediente es maicena o fécula de maíz, gel de sábila, miel de abeja natural, también aceite de coco extra virgen, aceite de aguacate, un acondicionador intensivo y por último agua. La preparación de esta mascarilla es muy fácil. Primero que nada vamos a disolver nuestra maicena. Vamos a tomar una taza de agua por 2 cucharadas de fécula de maíz. Voy a estar moviendo por unos segundos hasta que se disuelva bien la maicena y así no nos van a quedar grumos al momento de cocinarlo. Mientras hago este paso no tengo el fuego prendido de la estufa, ya que para disolver nuestra maicena el agua necesita que estar fría. Y así es como nos queda. Ahora sí está lista para cocinarse. Voy a prender la estufa a fuego medio. Y como puedes ver ya se está empezando a cocer, la fórmula está cambiando, así que es muy importante que no dejemos de mover porque si no se va a pegar todo en la parte de abajo y se te puede quemar. Como puedes ver, aquí la consistencia ya empezó a cambiar, ya se está poniendo un poco más transparente, así que yo más o menos la dejé cocinar entre 4 a 5 minutos. Tú ya más o menos vas calculando el tiempo que necesitas. Cuando la fórmula ya esté así de transparente es que ya está lista. No queremos que nos quede muy blanca porque si no nos pueden quedar residuos en el cabello. Y bueno, ahora sí vamos a transferir nuestra maicena a otro contenedor. Yo lo estoy haciendo luego en caliente para que así se disuelvan bien los otros ingredientes que vamos a estar añadiendo y todo se combine mejor. Empecé por añadir 1,5 cucharadas de aceite de coco, también 2 cucharadas de aceite de aguacate, 2 cucharadas de miel de abeja. También necesitas 1/4 de taza de acondicionador intensivo, que equivale a 4 cucharadas. Y ya por último le vamos a añadir nuestro siguiente ingrediente estrella, que es gel de sábila. De este le estuve poniendo un poquito más de media taza. Estas medidas son perfectas para un cabello de medio a largo. Si tienes el cabello muy corto, puedes utilizar la mitad de estos ingredientes. Y ya lo único que falta por hacer es mezclar todos nuestros ingredientes muy bien. Vamos a estar haciendo esto con una batidora de mano o también puedes poner todo en la licuadora para que así se haga una consistencia cremosita como tipo acondicionador, que es lo que estamos buscando para que se aplique mucho mejor en nuestro cabello. Sería súper difícil o te tardarías bastante alcanzar esta consistencia como cremosita, esponjosa, con solo utilizar una cuchara o un tenedor, así que no te lo recomiendo. Y aquí está ya lista nuestra mascarilla, nos quedó perfecta, se siente súper cremosa y además huele muy rico. Si te sobra, puedes guardar la segunda aplicación en tu refrigerador hasta por una semana. Pero no te recomiendo guardarla más de eso, es mejor hacerla fresca para que así no se descomponga la consistencia de nuestra mascarilla. Y ya que está lista, ahora te voy a mostrar cómo hago yo la aplicación de esta mascarilla, ya que me la puse súper rápido y cubrí bien todo el cabello. Es muy importante cepillarnos muy bien el cabello para deshacer todos los nudos, además que hace la aplicación muchísimo más fácil de esta mascarilla. También nos va a ayudar a distribuir todos esos aceites naturales que tenemos en nuestro cuero cabelludo hacia lo largo de nuestro cabello, dándonos un poco más de humectación y además que va a intensificar esta mascarilla. Y rápido te comparto cómo yo me dividí el cabello. Siento que esto me hizo la aplicación muchísimo más fácil y además siento que se cubrió muy bien cada hebra de mi cabello. Dividí mi cabello en 2 y luego en cada mitad me volví a hacer otro partido como puedes ver aquí. Así para empezar la aplicación con el cabello de abajo y asegurarme que se cubra muy bien. Voy a tomar un poco con mis dedos y así lo voy a distribuir por la parte de arriba y de abajo de mi cabello.
asegúrate de cubrir muy bien las puntas, al igual que la parte de atrás. También no olvides separar tu cabello con la yema de tus dedos como te estoy mostrando aquí, para que la mascarilla no solo se te quede por la parte de encima. Como puedes ver, me dividí la parte de arriba en dos y voy a repetir todos los pasos igual por todo el cabello. Y aquí les hago un close-up de cómo se ve el cabello ya que termino de aplicármelo, como que le da una capa de brillo y además se siente súper suave. Y aquí puedes ver a mi niña acompañándome a hacerme mis mascarillas, como siempre, aprendiendo los mejores trucos, obviamente. Y muy bien, ya que terminé de aplicármelo, voy a envolver mi cabello como puedes ver aquí. También lo voy a enrollar así sobre mi cabeza, no lo voy a amarrar con ninguna liga ni nada. Y voy a cubrirlo con una gorra de baño para que así se intensifique muchísimo más nuestro tratamiento. Vamos a dejarlo actuar en el cabello por 1 hora para que así obtengas mejores resultados. Después que pasó la hora, nos vamos a lavar nuestro cabello como normalmente lo haces. Yo empiezo por mojar muy bien mi cabello por 1 minuto más o menos para poder remover muy bien toda la mascarilla. Y vean lo fácil que se removió. Justo puedes ver que no se ve como residuo blanco y además se ve súper brilloso y se siente súper suave, chicas. La verdad que me gustaría que pudieran sentir mi cabello, pero si tú tratas esta mascarilla, luego lo vas a notar. Y luego voy con mi primer enjuague de shampoo. Este nos va a ayudar a remover toda esa grasita de nuestro cuero cabelludo, al igual que la mascarilla. Y ya luego lo enjuago muy bien. Ahora voy con mi segundo enjuague de shampoo. Este nos ayuda a limpiar a profundidad. Y como siempre utilizo este cepillo para darme mis masajes capilares. Vamos a enjuagar y luego ya como último paso voy a aplicarme mi acondicionador, pero solamente de medias a puntas, y lo voy a dejar actuar por 3 minutos y luego ya vuelvo a enjuagar mi cabello. Y ya estamos de regreso, mis amores. Como puedes ver, me rizé un poco el cabello. Siento que así le da más definición al cabello y podemos apreciar bien los resultados. Pero sí, mi gente, esta mascarilla es buenísima. Los resultados se ven y se sienten. Le dio muchísima suavidad a mi cabello. Se ve con brillo, bien hidratado, y también le dio como mucho movimiento, especialmente a los rizos. Así que si tienes el cabello rizo, ondulado, este le va a dar vida a esos rizos. Si quieres recuperarlos, necesitas que tratar esta mascarilla. Fue muy fácil de remover y no quedó nada de residuo en el cabello, no se siente grasoso. Se siente súper hidratado el cuero cabelludo. Esta mascarilla es perfecta para el cabello dañado, seco, si necesitas un poco de vida. Especialmente si tienes algún evento al día siguiente, te vas a lasear el cabello, te lo vas a rizar. Hazte esta mascarilla un día antes para que tu cabello luzca precioso con el peinado. Así que te recomiendo guardar este tratamiento como uno de tus favoritos. Y pues bueno, mi gente, con eso terminamos con el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Como siempre, no olvides suscribirte al canal para que aprendas cómo cuidar tu cabello y lo tengas súper bonito, saludable, con productos naturales. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana con otro video nuevo. ¡Mua!